En este video veremos cómo dibujar una vista en perspectiva isométrica, habiendo realizado previamente el cálculo del centrado y habiendo trazado las líneas de tal procedimiento. Y además hemos marcado la distancia que tenemos entre la esquina del recuadro y el punto donde empezamos a dibujar. Tenemos acá la perspectiva con sus medidas. Vamos a comenzar por el punto señalado y vamos a ir trazando línea por línea, respetando tanto el ángulo, la inclinación de la línea, como la medida. Entonces comenzamos. La primera línea que trazaremos será esta línea de acá, que mide 40 milímetros y que se encuentra a 30 grados. Para eso vamos a utilizar el método de una escuadra fija y una escuadra móvil. La escuadra fija la dejamos sobre la línea superior del rótulo, sostenemos, y la escuadra móvil se ubica por encima de la primera. Estoy utilizando la escuadra de 30 grados porque es una perspectiva isométrica. Primero, trazamos un auxiliar. Luego, marcamos la medida correspondiente, que vimos que era 40 milímetros. Y por último, trazamos la línea con su correspondiente espesor, que al ser una línea vista, es una línea gruesa, de espesor grueso. Bien, hemos trazado la primera línea. Continuamos. Estamos parados en este punto, vamos a trazar esta línea. Es una línea vertical que, según esta cota, mide 10 milímetros. Siempre es el mismo procedimiento. Primer paso, trazar una línea auxiliar. Las líneas auxiliares tienen que ser líneas finas, porque más adelante las tenemos que borrar y dejar la línea definitiva, la que corresponde al dibujo. Trazo una línea auxiliar, marco la medida, que son 10 milímetros, y por último trazo la línea definitiva con su espesor. Continuamos. La línea que sigue es esta de acá. Tiene un ángulo de 30 grados, igual que la primera. Y la medida, si bien no está a la cota, la podemos averiguar, porque tenemos que el total es 50. Y si este pedacito mide 40, entonces esto mide 10. Línea auxiliar. Marcamos la medida. Y trazamos la línea definitiva. Una observación. No sé si se alcanza a ver, pero vemos que no alcanza a tocar al recuadro el dibujo. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Prolongamos la línea hasta que toque el recuadro? No. No lo hacemos porque cambiaríamos una medida de la pieza, entonces el resultado final no va a ser exacto.
Por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo dejamos ahí. Es preferible que un dibujo quede medio milímetro descentrado a que quede fuera de medida. Ese va a ser el criterio que vamos a adoptar de ahora en más. Continuamos. Tenemos que trazar esta línea. Es una línea vertical que mide esta distancia, que es 20 menos 10, 10. Línea auxiliar. Marcamos la medida. Y trazamos la línea definitiva. Siempre va a ser ese procedimiento. Continuamos. Ahora tenemos que trazar esta línea y luego esta diagonal. La diagonal se traza simplemente uniendo estos dos puntos. Bien, esta línea tiene 30 grados, se encuentra con un ángulo de 30 grados y la medida la vamos a tomar haciendo un cálculo. Si en total mide 50 y esta partecita mide 25, entonces este pedacito de acá tiene que medir también 25 para que me dé 50. Por último, para trazar la diagonal, como habíamos dicho, unimos esos dos puntos. Para unir los dos puntos no es necesario tener escuadra fija y móvil porque este es un ángulo distinto a 30 grados, o sea que se trata de una diagonal. Muy bien, hemos dibujado toda esta figura. Vamos a continuar. Vamos a dibujar este piso que tenemos acá. Vamos a trazar estas dos líneas en primer lugar, que se encuentran a 30 grados hacia la izquierda y que miden 20 milímetros. En este caso podemos marcar la medida, los 20 milímetros, en una línea y luego trazar una línea 30 grados hasta que corte a la segunda línea. Y de esa forma las dos líneas tendrán una medida de 20 milímetros. Muy bien. Ya dibujamos este piso que tenemos acá.
Ahora vamos a continuar con esta línea que se encuentra 30 grados hacia la izquierda y que mide 40 milímetros. Teniendo esta línea podemos completar esta rampa que tenemos acá porque falta solamente una línea. Necesitamos conocer esta distancia. Esta distancia, a menos que exista una cota que nos indique lo contrario, va a ser igual a esta distancia y esta distancia. Por lo tanto mide 20. Vamos a marcar 20 y vamos a trazar una diagonal uniendo los dos puntos. Bien. No me satisface. Vamos a trazar de nuevo. Ahora sí. Continuamos. Vamos a dibujar ahora toda esta superficie, es una pared, línea por línea, dejando la línea que es oblicua o diagonal para el final. Es decir, vamos a trazar esta línea, vamos a trazar esta línea y luego unimos los dos puntos. Comenzamos por esta línea. Es una línea vertical que mide 20 milímetros. Bien, seguimos. Ahora hay que trazar esta línea, es una línea vertical y mide 40 milímetros. Marcamos la medida primero. Por último, unimos estos dos puntos para trazar la línea diagonal. Bien,
Continuamos. Vamos a dibujar esta pared triangular, para lo cual solamente tenemos que agregar una línea de este modo y nos queda dibujada. Es una línea a 30 grados. Ahora tenemos otra rampa que tenemos que dibujar. Tendríamos que agregar esta línea, que conocemos el ángulo. Tiene un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal y la medida es 50 milímetros. Línea auxiliar, la medida. Acá vemos que se sale un poquito del recuadro, no importa, siempre dibujamos a medida. A menudo al redondear sucede esto. Bien, por último, para terminar de dibujar la rampa, tendremos que trazar esta línea uniendo los dos puntos simplemente. Sin apoyar escuadra fija y móvil, simplemente unimos. Bien, lo que tenemos acá es la vista en perspectiva, pero sin las líneas ocultas. Solamente tenemos líneas vistas. Ahora debemos trazar todas las líneas ocultas para que el dibujo quede completo. Las líneas ocultas son aquellas que se dibujan de esta manera, discontinuas, más o menos en función de la medida del dibujo será la longitud de los trazos. Para las dimensiones que nosotros trabajamos, que son piezas más o menos de 50, de 70 milímetros, si hacemos 3 milímetros por 1 aproximadamente, nos queda un dibujo correcto. ¿Hay que medir cada trazo? No, porque el dibujo no tiene que dejar de ser algo práctico y algo funcional. Si yo midiera cada rayita, me llevaría mucho tiempo y no tendría sentido. No sumaría a la prolijidad. A medida que uno hace líneas ocultas, muchas líneas ocultas, los trazos van quedando cada vez mejor y cada vez más parecidos. Si observamos la pieza, vemos que tiene un corte y estas líneas ocultas nos están indicando de que ese corte atraviesa la pieza, llega hasta el final, como si hubiéramos cortado con una sierra acá, entonces le sacamos un pedacito y nos queda esto. Bien, ¿cuánto miden estas líneas? Bueno, si el corte atraviesa la pieza, las tres líneas ocultas que estoy señalando tienen que medir 40 milímetros. Entonces vamos a trazar. Vamos a hacer primero líneas muy finitas, auxiliares, y luego vamos a marcar 40 milímetros en esas líneas.
tenemos dos opciones. Noten que donde empieza el corte tenemos como una L al revés, y donde termina el corte también, ¿cierto? Tenemos dos opciones. O marcamos 40K, 40K, 40K y luego lo unimos, o marcamos solo en una de las líneas y luego trazamos a 30 grados hasta que corta a la segunda línea. Y luego trazamos vertical hasta que corta la tercera línea. La segunda forma tiene la ventaja de que no tengo que medir 3 veces la misma medida. Vamos a hacerlo de esa forma. Una marquita ahí, muy pequeña. Bien, entonces tracé a 30 grados, vertical y llego hasta acá. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, si yo trazo una línea y sobre esa línea, por más que sea muy finita, yo trazo la línea oculta, me queda en el medio una línea muy finita, entonces esto no es correcto. Esto no es una línea oculta. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a borrar la línea finita hasta la marquita. Y luego de borrar, trazamos las líneas ocultas. Ahí vamos. Trazos iguales y separados lo mismo entre sí. Sin medir, simplemente tratando de hacerlos todos iguales. Bien, como habíamos dicho, comienza con una L al revés y termina con una L al revés. Donde se cortan 3 o 2 líneas ocultas, me tiene que quedar unido. Nunca puede quedar, por ejemplo, en una intersección así, nunca me puede quedar de esta manera. Siempre en la intersección tiene que haber 3 líneas o 2 líneas unidas. Bien.
¿Qué nos falta? Si uno lo viera de este lado, de atrás, digamos, tendríamos toda una pared con esta forma para que la pieza quede completa y tenga sentido. Bueno, nos falta para completar esa pared que estoy señalando, esta línea y esta línea de acá, que en realidad continúa, la línea oculta continúa hasta acá, pero como coincide con una línea vista, al momento de elegir predomina, es más importante la línea vista, entonces se dibuja solo la línea vista y se entiende que la línea oculta queda por detrás. Ahí vemos de vuelta una intersección. Bien, de esa manera nos queda la perspectiva completa con sus líneas vistas, sus líneas ocultas. Lo que restaría ahora sería borrar todas las líneas auxiliares que uno tuvo que hacer, con cuidado de no borrar las otras líneas. Si uno las hace finitas no hay problema. Y de esa forma quedaría limpia nuestra perspectiva.